el Dios de los hechos. ¿Por qué quiero hablar acerca del Dios de los hechos? Porque hay un sinnúmero de personas hoy día que creen que nosotros creemos en un Dios que solamente está en nuestras mentes. Pero no es así. Creemos en un Dios que ha demostrado su existencia a través de maravillas. Creemos en un Dios que no solamente lo leemos en la Biblia, sino que lo vemos manifestado a nuestro favor. Así que vámonos para Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Repito, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Luego de haber compartido con ustedes este texto bíblico, el cual estaré usando como texto central para compartir el mensaje titulado El Dios de los Hechos, quiero decirles a cada amigo, a cada hermano, que cuando nosotros hablamos de Dios, hay muchas personas que se le hace difícil captar la existencia de Dios. Que no todo el ser humano cree en Dios. Que muchos esperan evidencias para poder creer, pero estamos más que claros de que hay muchas evidencias que demuestran la existencia de Dios. Cuando hablamos de Dios, sea en un lugar donde haya un club social, donde hayan personas que estén a tu alrededor y usted se atreve a hablar de Dios, debes entender que no todos creen en Dios, que muchos esperan que Dios le dé una señal y no han captado las demás señales que hay que demuestran la existencia de Dios. Muchos esperan señales, que Dios le demuestre su existencia cuando las señales son más que claras. Y muchos no creen aún viendo las señales. Y hoy quiero hablar, hermano, acerca del Dios de los hechos. Porque muchos necesitan, o más bien quieren evidencia, pero a Dios no lo podemos ver. Y hay muchas personas que dicen, yo necesito una evidencia que me demuestre que Dios sea real, porque yo no puedo ver a Dios. Estamos en lo cierto, no podemos ver a Dios. Seguimos a un Dios invisible. Seguimos a un Dios que no podemos ver sus manos, que no podemos ver sus ojos. Seguimos a un Dios que no podemos tocarlo. Ahora, el que sea Dios invisible determina que Dios no sea real. Que nosotros no podamos ver a Dios significa que Dios no exista. Que yo no pueda tocar a Dios significa que Dios no es real. Déjame decirte que en Romanos capítulo 1, 20, la palabra nos enseña que aunque Dios sea invisible, lo podemos ver. Aunque su aspecto físico no lo podamos ver. Repito, en Romanos capítulo 1, versículo 20 nos enseña la palabra cómo podemos ver al Dios invisible. ¿De qué manera podemos captar al Dios invisible? Y si tú tienes tu Biblia, acompáñame a Romanos capítulo 1, verso 20, donde la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, que las cosas invisibles de Dios, ahí está su presencia, ahí está su ser, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, que el poder de Dios, su deidad, que sus cosas invisibles se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y termina este verso bíblico diciendo, de modo que no tienen excusas. Hermanos, no existe una evidencia o un argumento que a mí me haga dudar de la existencia de Dios. No existe nada que a nosotros nos muestre que Dios no sea real. Ahora, ¿existe algo que nos demuestre que Dios sea real? Pues claro,
Romanos 1:20 nos está diciendo que vemos a Dios, al Dios invisible, a través de la creación. Que a través de lo que se ve podemos ver al Dios que no se ve. Que a través de lo que Él hizo, que a través de lo que Él creó, que lo que Él desarrolló, podemos ver a Dios. Es decir, que el apóstol Pablo, quien es el escritor de la carta a los romanos, nos está diciendo que a Dios lo podemos ver por medio de la naturaleza. Por medio de lo que está a nuestro alrededor. Hermano, que la naturaleza misma demuestra la existencia de Dios. Aún más claro, Romanos 1:20 está diciendo que nosotros mismos somos la evidencia de un Dios perfecto. Hermanos, por más que una persona quiere evadir la existencia de Dios, no encontrará un motivo que le apoye. Porque no existe nada, ni ha existido nada que demuestre que Dios no sea real. Ni existirá nada. Al contrario, todo lo que existe demuestra que Dios a nosotros nos creó. No hay evidencia de que demuestre que Dios no sea real. Mas, sin embargo, todo lo que ves te demuestra su existencia. Mírate las manos. Mírate en un espejo. Eres perfecto. Tienes aliento de vida dentro de ti. Tienes vida, razonas. Y hay muchas personas que dicen, yo no creo en Dios, yo creo en el razonamiento. Pero si Dios a ti no te hubiese creado, tú no tuvieras razonamiento. Porque solamente de una persona, de alguien perfecto, puede salir el razonamiento. ¿O qué tú crees? ¿Que de una bacteria viene el razonamiento? Pensamos, tenemos cabal juicio porque Dios a nosotros nos creó. Ahora, si en la tierra no hubiera juicio, si los seres humanos fueran imperfectos, si los seres humanos no vinieran de la manera que vienen, pero somos perfectos, imagínense de la manera que nosotros venimos, que se necesita un hombre y una mujer para que pueda desarrollarse un hijo. Hermanos, todo lo que hay demuestra la existencia de Dios. Dios no es un Dios de pensamiento, sino un Dios de hechos. Él nos creó y creó todo lo que hay. Créalo tú o no créalo tú, Dios es el creador del cielo y de la tierra. Que tú lo creas, gloria a Dios. Que tú no lo creas, no determina que Dios no sea real. Hay de ti si tú no lo quieres creer, pero Dios es real porque todo lo que hay, todo lo que existe, lo que yo soy, lo que son los que me rodean, a mí me demuestra que Dios es real. Hermanos y amigos, la naturaleza misma lo demuestra. La naturaleza demuestra la existencia de Dios. Nosotros somos evidencia de un Dios perfecto. Y por más que queramos evadir, por más que muchos de la ciencia quieran evadir la existencia de Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios fue quien nos creó. Y a mí no hay nada que me demuestre que Dios no sea real. Dijo Voltaire, quien fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que si Dios no existiera, fuera necesario inventarlo. Este hombre, muy analítico, comenzó a darse cuenta que lo que hay a su alrededor, que la naturaleza, que los cielos, que los mares, que los océanos, que los ríos, no provenía de una explosión, sino de una mano poderosa y divina. Por eso concluye diciendo, si Dios no existiera, es necesario que lo inventemos. ¿Por qué? Porque nada ni nadie puede hacer lo que hay, sino solamente el Dios Todopoderoso. Aquel que dijo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa, o sea, soy el principio, yo soy la omega, o sea, yo soy el final, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, todo lo que vemos creado nos demuestra que Dios es real. Ahora, no es desconocido para nosotros que muchos se rehúsan a creer en Dios hasta
es común escuchar personas que se rehúsan en creer a milagros que Dios ha hecho. Yo he escuchado eso. Yo he escuchado personas que alguien le da un testimonio de una maravilla que Dios hizo en su vida y dice, yo eso no lo creo. Yo no lo creo. Se rehúsan a creer tanto en la existencia de Dios como en los hechos de Dios. Ahora, tales personas son conocidas como ateas. Ateos. Un ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Ahora, déjame explicarte algo. Cuando una persona no cree en Dios, es por dos razones. Porque su corazón se ha doblado tanto, o sea, su corazón se ha alejado tanto de Dios, que por más que Dios haga milagro delante de sus ojos, se manifieste, se glorifique, no cree. Porque la sensibilidad de su corazón hace que la insensibilidad de su corazón a la presencia de Dios, a la existencia de Dios, hace que cada día más crea menos en el Señor. Y segundo, es que en 2 de Corintios 4:4 la palabra de Dios dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de Jesús, la luz de Cristo. Una persona incrédula es una persona atea. Una persona incrédula es una persona que se rehúsa a creer. Entonces, ¿qué hace Satanás? Que ciega su entendimiento para que por más que Dios se glorifique, por más que Dios haga milagros delante de sus ojos, ellos estén rehusando a creer en el Señor. Y esto para nosotros no es desconocido ni es un secreto, que ya hay personas que se rehúsan a creer en el Señor. Ahora, no existe un solo argumento en el cual ellos se apoyen que nosotros podamos decir, wow, pero tienen un poquito de razón. Un ateo no tiene ni un poquito de razón. No. Pues, ¿dónde está? No, que creemos, no creemos en Dios porque hay tanto mal en la tierra. Ah, pero que no es Dios que está haciendo mal, es el ser humano. Y la misma Biblia, la misma palabra enseña que Dios se aleja del ser humano porque el ser humano, su corazón va de continuo hacia el mal y Dios es santo. Pero cuando tú no lees la Biblia, Satanás trae todo tipo de engaño a tu mente, confunde tu mente para que tú no creas en la existencia de Dios. Hermanos, no existe un solo argumento en el cual ellos se puedan apoyar que demuestre o que se pueda aprobar que Dios no sea real. Nadie ha podido aprobar que Dios no existe. Ahora, si abrimos los ojos en este mismo instante y vemos nuestra misma vida, nuestro cuerpo, de la manera que venimos al mundo, nuestro razonamiento, nuestro sentido, nos damos cuenta que obligatoriamente Dios fue quien nos creó. Es que está claro, de una explosión no va a salir la perfección. Y somos perfectos. Somos perfectos. Mire, los seres humanos somos perfectos. Porque si usted analiza, Dios nos dio razonamiento. Dios nos dio, hermano, aliento de vida. Dios nos dio a nosotros, hermano, el nosotros poder comer, respirar, poder vivir, reproducirnos. Somos perfectos. No somos algo imperfectos, ni tampoco somos algo que se evolucionó de la nada. Estamos aquí porque un Dios perfecto nos creó, y grábese eso. Es, hermano, evidente que Dios es real. Está claro que Dios es real. No venimos de la evolución de un mono, porque hay muchos ateos que dicen, no, que nosotros venimos de la evolución del mono. ¿Y quién creó el mono? ¿Quién creó el mono? Porque yo estoy convencido de que no venimos del mono, porque la Biblia especifica bien claro que Dios nos formó a nosotros desde la tierra, nos dio forma y después sopló aliento de vida sobre nosotros y pasamos a ser seres vivientes. Pero ok, supongamos que como ellos dicen, venimos de un mono. ¿Quién creó el mono? Otros dicen que venimos de un pez. ¿Quién creó el pez? ¿Quién creó el agua? Entonces, pues donde quiera que usted lo calcule, por donde quiera que usted le dé a pensar, al razonamiento, usted va a entender que Dios a nosotros nos creó. Y hay un dominicano llamado Cristian Casablanca que él no
Él cree en el razonamiento, pero no cree en Dios. ¿Y quién es el razonamiento? ¿Quién es el sentido? ¿Quién es que nos tiene en nuestro cabal juicio? Es Dios, hermanos. Es Dios. Por donde quiera que calculemos, Dios nos hace pensar. Dios nos da razonamiento. Y cuando tú usas el razonamiento, ahí es que tú crees verdaderamente en Dios. Porque Voltaire dice que si Dios no existiera, fuera necesario inventarlo porque razonaba. El hombre se detuvo a analizar. ¿Qué usted cree? ¿Que fue a lo loco que él saltó con esa palabra? No, hermano. Ese hombre tenía días tras días analizando. Wow. ¿Y cómo este cielo, la tierra, nacimos, morimos? No, esto no viene de una explosión. El hombre razonó. Y ahí que está el fallo de muchos ateos. De muchos que dicen que son que razonan, que no usan el razonamiento, porque si tú usaras el razonamiento te demuestra que Dios existe, te demuestra que Dios es real, te demuestra que Dios es quien nos creó. Y grábate esto: Dios es hecho, Dios no es una palabra, Dios no es un dogma, Dios no es una religión, Dios no es una iglesia, Dios no es un pensar, Dios no es un cuento, Dios es hecho, Dios es real. ¿Por qué quiero hablar que Dios es hecho? Porque muchos piensan que Dios, para nosotros lo que creemos en Él, es una imaginación. Y lo menos que Dios es imaginación. Dios es hecho y poder. Usted ve la Biblia y ve a un Dios manifestado ante los ojos de los seres humanos. Y que aún manifestándole su gloria, su poder, su existencia, aún así muchos se rehusaban creer en Él. Pero aunque se rehusaban, no eliminaban el que Dios sea real. Bendito sea su nombre. Dios se manifestaba y ellos se rehusaban en creer en Dios, pero eso no eliminaba que Dios sea real. Y debemos entender eso, que el que tú seas ateo, el que tú no creas, Dios sigue siendo Dios. Crea o tú no creas, Dios seguirá siendo Dios. Ay de ti si no crees. Éxodo 13:21. Dice la Biblia: el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Lo vemos aquí manifestado, hermanos y amigos, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Pero en Éxodo 16, versículo 10, dice la Biblia: y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria del Señor se apareció en la nube. Pero esto no se acaba ahí. Éxodo 33, versículo 9. Y cuando Moisés entró en la tienda, la columna de nube descendía y permaneció a la entrada de la tienda, y el Señor habló con Moisés. Y todo esto lo veía el pueblo. El pueblo vio cuando Dios abrió el mar para que ellos pasaran. El pueblo vio cómo Dios envió la plaga al faraón. Aún el mismo faraón vio todo eso. Pero ¿sabes qué? Se rehusaban a creer, por más que veían, por más que Dios se manifestaba, por más que Dios le demostraba que Él era real. Ellos no querían creer. Así hay personas en nuestro 2022, en nuestro alrededor, donde quiera que usted va. Ay, yo no creo en Dios. Ahora, ¿no le ha demostrado Dios a esa persona que Él es real? Claro que sí. Es más, Dios está cansado de mostrarte a ti que Él es real. Dios vive manifestándose. El hecho de que tú estés vivo demuestra que Dios es real. Entonces, hay tantas personas, hermanos, que tienen esa mentalidad de que Dios no es real. Y si hay algún ateo conectado, que nos escriba y que nos diga si Dios no es real, pero que nos dé un argumento, que le vamos a devolver 77,000 textos bíblicos para atrás que demuestran que Dios es real, que te harán razonar. ¿Por qué muchas personas no creen? Ahí está el punto: no leen la Biblia. Y mientras tú lees la Biblia y abres los ojos a la actualidad, a lo que tú estás viendo, a lo que a ti te rodea, ahí es que tú captas la verdadera gloria de Dios, y Dios es manifestado ante tus ojos. Hermano, Dios manifestó su gloria a aquel pueblo
Y no solamente cuando ellos salieron de Egipto, sino desde ahí hasta ahora mismo, hasta este momento, Dios se ha venido manifestando. Y el pueblo, viéndolo con sus ojos, a Dios manifestado, aún así, hermanos, se rehusaban a creer. Porque hay personas que, aunque vean, terminan siendo incrédulas, terminan rehusándose a creer. En Hechos capítulo 2, desde el versículo 5 hacia el 13, ya la gloria de Dios no es manifestada como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, sino de una manera diferente y a través del Espíritu Santo en la vida del creyente fiel. Allí en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que cuando lo escucharon a aquella persona hablar en diferentes lenguas, hablando yo el griego, hablando yo el hebreo, hablaban en diferentes lenguas. Vamos para Hechos capítulo 5, verso 13, para que usted vea cómo Dios le manifestó su gloria a muchos allí y cómo unos creían y quedaban atónitos y otros se burlaban. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Mira cómo termina el versículo 11, que ellos dicen las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque desciende el Espíritu Santo en los 120 que estaban esperando la promesa, y ellos comenzaron a hablar un lenguaje el cual ellos nunca habían estudiado. Ejemplo, para yo poder hablar inglés, yo necesito coger un estudio para yo poder aprender el idioma inglés, para yo poder hablar inglés. Aquí sucedió que sin ellos estudiar, sin ellos tener a alguien que les explicara, ellos comenzaron a hablar diferentes idiomas. Y ellos lo que escucharon dijeron: wow, pero ¿cómo es que esta gente no siendo de nuestras regiones, no naciendo en nuestras regiones, personas que no estudiaron nuestro idioma, están hablando nuestro idioma? Wow, la maravilla de Dios. Pero dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Ellos se rehusaron a creer cuando Dios manifestó su poder. Hubo un gran grupo que sí. Otro grupo creía, estaba maravillado y estaban totalmente en ese momento, digamos, atraídos por Dios. Pero un gran grupo no, un gran grupo se estaba burlando como que ellos estaban borrachos. Entonces, en Hechos capítulo 2, desde el versículo 5 hacia el versículo 13, vemos cómo Dios se manifiesta para que los que estaban ahí vieran su existencia. Ya que un grupo dice: wow, la maravilla de Dios. O sea, ellos conocieron la existencia de Dios a través de eso que Dios hizo por medio de los discípulos, esos 120 que estaban ahí esperando la promesa, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en día de Pentecostés. Hermanos, fue manifestado el poder de Dios. Pero vamos a hablar de Jesús, porque cuando hablamos de que Dios manifiesta su poder y su existencia, no podemos pasar a Jesús por alto, el Hijo de Dios, quien fue creado para redimirnos, para salvarnos, y quien a su misma vez murió por nuestros pecados y resucitó, y hoy en día está a la diestra de Dios, recibiendo alabanza y siendo digno de recibir toda gloria y toda honra. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, que nos enseña a Jesús como palabra. Verbo significa palabra. Pero Jesús no solo es palabra. Jesús no solamente es la Biblia, no es la palabra de Dios, sino que Jesús es hecho. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Jesús no es solo palabra. La Biblia nos registra
En los evangelios, según los evangelios, Jesús hizo 33 milagros. O sea, Jesús no solo era palabra, Jesús no solo era un mensaje, Jesús no solamente fue quien dijo hágase los cielos y por él se hizo. Él es poder, él es hecho, él es real. 33 milagros registran los evangelios. Demostraban que Jesús era enviado. Por eso muchos creyeron en Dios por medio de lo que Jesús hacía. Juan 21, versículo 25, dice la Biblia, y habían muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mismo mundo podría contener los libros que se escribirían. Jesús hizo tanta maravilla. Y lo interesante es que la sigue haciendo. Jesús no es palabra, hermanos. Jesús no es un pensamiento, no es una teoría. Jesús es hecho, es realidad. Él es verdad. Y Dios vive haciendo hechos delante de nosotros para que creamos en Él y maravillas. Ahora, sabemos que dentro de la humanidad no solo existe el problema del ateísmo, sino que también existe el problema de lo que viene siendo la creencia en dioses ajenos. Y no solamente vemos el problema de que personas se rehúsen a creer en Dios, sino que también vemos el problema de que personas creen en otros dioses que no son Dios. ¿En cuál Dios creer? Mire, hermano, un gran problema que hoy podemos ver es este: que personas ponen su confianza en algo vacío y sin demostración. Ejemplo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y sirvo a Jesús porque Él me demuestra que Él es real. Yo he visto a Jesús manifestado, aunque no lo he visto físicamente, y un día lo veré. Pero yo creo en Jesús porque yo he visto el poder de Jesús manifestado tanto en mi vida como en amigos que tengo. He visto el poder de Jesús manifestado sanando enfermedades terminales. He visto el poder de Jesús sanando a personas de depresión, de cáncer, de sida, de enfermedades que no tienen cura. Y por eso yo creo en Jesús. Pero hay gente que creen en dioses que nunca han hecho un milagro delante de sus ojos, porque no tienen el poder y porque no existen. ¿En qué Dios creer? En el que nos ha demostrado que Él es real. Isaías 25, versículo 1, dice la Biblia que Isaías le dijo: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. ¿En cuál Dios creer? En aquel que hizo maravilla, en aquel que hace maravilla, en aquel que te ha demostrado que Él es real. Salmos 40, versículo 5. Has llegado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. ¿En cuál Dios creer? En el que no ha demostrado su existencia. No debemos creer en un Dios que nos prediquen, sino en un Dios que nos demuestre que sea real. Y este problema lo veo en 2022. Personas que creen en dioses que no le dan demostraciones que son reales. Y esto no solamente sucede en el 2022. Desde un principio el hombre ha generado dioses, ha creado dioses y le ha puesto nombre a dioses. Pero realmente son dioses vacíos que no tienen poder. El Dios verdadero es el que ha hecho hechos, el que ha hecho maravillas y milagros. ¿En qué Dios creer? En el Dios que la Biblia nos enseña, que levantó a Jesús cuando Jesús tenía 3 días de muertos. ¿En qué Dios creer? En aquel que le dijo a Lázaro después de tener 4 días de muerto: levántate y vive. En aquel que levantó a la hija de Jairo, quien estaba muerta. En aquel que paró el flujo de sangre. En aquel que liberta el cautivo. En aquel que liberta a la alma de la depresión. Debemos creer en el Dios verdadero, y ese Dios es Jesús. Que Dios te bendiga. Bendiciones.